Bueno, buenos días y bienvenidos al primer webinar del 2026 de la familia de Fondo Centenario. Voy a hacer presentación del equipo general. Por un lado está Sebastián Pérez y Germain Caviglia de Valo. Hoy vamos a hablar al final de la presentación sobre la reforma tributaria y cómo afecta a los fondos, así que estamos aquí presentes, no solo vamos a hablar del producto y de cómo ha venido performando. El equipo de Mercado de Capitales y Portafolio Management del Fondo Centenario, Gabriel Yenta, Tara Madeira, Martín Gaudio, Tania Thompson, como todos los webinars, en la parte de marketing, y va a ser la que estará tomando las preguntas que nos hagan. Como siempre, hagamos dinámica la presentación, envíen sus preguntas a medida que vamos tocando algún término o algún concepto que tengan dudas. Y bueno, y Mónica Sarabia, gerente del producto Fondo Centenario Single. Damos un minutito más y arrancamos la presentación. La idea es, como siempre, hacerlo de ida y vuelta. Va a haber un primer bloque donde vamos a hablar sobre lo que ha pasado en el mercado en este 2026, que ha estado movidito, no solo en lo que es pesos, sino también internacionalmente. Vamos a ver la performance de los fondos y al final les vamos a contar qué sabemos al día de hoy de cómo impacta la reforma tributaria en los fondos y qué ya alguna decisión hemos tomado y cómo se va a desarrollar. Así que bienvenidos a todos, ya nos somos. Vale, perfecto, y entonces arrancamos. Bueno, entonces la idea es hacerlo, como dijo Moni, bien ágil y después, obviamente, después hay espacio para preguntas. Entonces empezamos con lo que es la inflación y política monetaria, es el mercado local. Han pasado muchas cosas y bueno, nosotros también en los fondos nos hemos beneficiado, ahora lo vamos a contar. Pero bueno, en la última, como muchos saben, en la última reunión de política monetaria del Banco Central, que la adelantaron, que fue un hito que no se veía hace mucho, decidió el Banco Central bajar la tasa de política monetaria 100 puntos. Sí, fue una medida bastante significativa. ¿Por qué la bajó? Y bueno, venimos diciendo en los últimos webinars y en todas las reuniones que la inflación no solamente ahora está cerca del rango meta, de la meta de inflación del Banco Central, que es 4,5, recordamos, sino que además está el rango de tolerancia es entre 3 y 6% de inflación y está en la parte de abajo, es decir, casi en el 3%, está en el 3,46. Entonces, ahora el Banco Central ha bajado las tasas por eso, ¿verdad? Eso que vemos abajo, en los cuadritos de abajo, vemos que la tasa de política monetaria que dice TPM la baja, entonces obviamente eso arrastra todas las tasas de interés del mercado en pesos, es decir, hay un crédito más barato, y eso obviamente también lo que hace es trasladarse a otras partes de la economía y del consumo. Entonces, ¿eso cómo nos afecta en los fondos? Bueno, nosotros nos preparamos. Sí, nosotros nos preparamos para esto, lo vimos que seguramente iban a venir estas bajas de tasas de interés del Banco Central, entonces nosotros lo que hicimos en los fondos que tenemos pesos, es en el Fondo Centenario de Liquidez y en el Fondo de Ahorro Indexado, lo que hicimos fue ir comprando de acuerdo a esta baja. Y acá nos introducimos en otro punto que queríamos comentarles, que es precio versus tasa. Es decir, cuando hay una baja de tasas, hay una suba de precios matemáticamente. Entonces, nuestro fondo, si ven ahora el fact sheet que vamos a presentar, a subir en la web ahora, van a ver que durante enero tuvimos un rendimiento en el fondo de liquidez muy significativo, cerca del 10% neto, y uno se preguntará, pero bueno, con las tasas al 6, ¿cómo que rentamos 10? Bueno, justamente por eso, por el efecto que contaba de anticipamos estas bajas, compramos algunas letras de represión monetaria más largas, entonces tuvimos una ganancia de precio más significativa. Eso no quiere decir que para adelante se va a mantener así,
pero cuando vemos que hay estas oportunidades, las tomamos. Y capturamos ese valor por evaluación en el portafolio. Exacto. En febrero también estamos viendo esta captura de ganancia mayor. Ese es el trabajo del portafolio management, donde me coloco en base a cuáles son las variables que me marcan los rendimientos. Bueno, vimos una perspectiva con inflación baja, muy baja, durante muchos meses, vimos que esas expectativas seguían bajando también, vimos que el Banco Central podía recortar las tasas, entonces decidimos sin sacrificar la volatilidad del fondo, que es tener los rendimientos positivos, irnos un poquito más largos para capturar esa suba de precios de los instrumentos que están dentro del fondo. Claro, y eso también es el valor agregado que tenemos en el fondo, por ejemplo, de comprar una letra de regulación monetaria directo. Bueno, en el fondo, más allá de la liquidez que trae ahí cuando uno quiere y demás, y esa flexibilidad, también capitalizar estas oportunidades de mercado que, bueno. En esta diapositiva lo que les quisimos traer es hoy cómo está, bueno, al 6 de febrero en realidad cómo estaba la curva en pesos. Como ven, ahí está de 30 días a 20 años, y toda la curva en pesos del gobierno uruguayo, ¿no? Y nosotros, en este fondo, como es un fondo de liquidez y no queremos volatilidad, siempre estamos comprando entre 30 y un año las letras, ¿verdad? Hoy por hoy, ahí está la línea vertical. Nosotros estamos más o menos en una duration, es decir, un promedio de plazo de unos 100 días, ¿verdad? Y bueno, hoy por hoy entonces, para adelante, que esperar, bueno, las tasas en realidad, hoy por hoy la curva está en el tramo corto alrededor de 6. Entonces, obviamente que para adelante ya van a ser algunos menores. Y en esta diapositiva lo que les traemos es, para entender bien, y hemos tenido muchas consultas de clientes y demás, es decir, sobre todo ahora con el contexto actual de un dólar débil y que venimos hace ya tiempo. Entonces, ¿cómo entender qué nos conviene invertir, si en pesos, en dólares, que es la pregunta del millón siempre, y cómo juegan las distintas tasas, ¿no? Entonces, tenemos las tasas que hablamos recién, que es tasa letra de regulación monetaria del Banco Central, en pesos, que está más o menos al 6, y los treasuries americanos, que es nuestros fondos en dólares, sobre todo nuestro fondo de liquidez, de gestión dólares, compra treasuries. Entonces, ¿y cómo juegan entre ellos? Hoy por hoy hay un spread más o menos de unos 300 puntos o 250 puntos, pero obviamente está jugando el tipo de cambio, es decir, si el dólar baja, obviamente que la tasa esa en pesos ya no es 6 en pesos, sino es más, y la de Treasury, obviamente, si el tipo de cambio sube, el dólar sube, nos hubiera convenido invertir en Treasuries. Pero más allá de eso, y obviamente entender las diferencias de tasas y cómo influye en lo que es el tipo de cambio, es decir, bueno, más allá de eso, un cliente tiene que pensar para cada uno que le conviene cuáles son sus objetivos. Entonces, si el consumo es en pesos, es decir, los gastos son en pesos y mis ingresos son en pesos, entonces seguramente le conviene tener una mayor parte invertido en pesos. ¿Por qué? Porque así no tiene ese riesgo del dólar que sube o baja. Que obviamente hemos tenido unas consultas de por qué, si iba a seguir bajando el dólar o no. Y en cambio, si tiene, por ejemplo, ingresos en dólares y gastos en dólares, que va a ser, por ejemplo, una compra de un vehículo o un viaje o un inmueble, lo que sea, que se paga en dólares, bueno, ahí adaptarse a eso. A lo que vamos con esto, y sin aburrir, es que está bueno también a la hora de nosotros tenemos 4 fondos, 2 en pesos y 2 en dólares. Entonces, a la hora de elegir, bueno, qué es lo que me conviene más, es también tener pensado cuál va a ser mi consumo. Y si es una mezcla o es decir, puede ser gastos en pesos, gastos en dólares, bueno, también ahí trabajar con el asesor comercial y decir, bueno, qué es lo que me conviene más, pero de acuerdo también a lo que yo pienso también de mis gastos y que no sea meramente especulación. Entonces, hoy cambiamos un poco lo que es la dinámica del webinar, pero queríamos traer algunos conceptos clave que hemos tenido preguntas y demás, sobre todo ahora con los movimientos del dólar, y decir que, bueno, nosotros ahora vamos a repasar los fondos, pero tenemos 4 fondos, de vuelta, 2 en pesos y 2 en dólares, y bueno,
Quizá también una alternativa es tener un poco en cada uno o ir haciendo... El mix, Habla de perspectivas de fondo y después eso lo vemos. Lo vemos ahora con el producto. Perfecto. Entonces arrancamos con los productos. Empezamos con el Fondo Centenario de Gestión de Liquidez. Bien, acá es el primer fondo que sacamos, que va a cumplir 4 años ya. Exacto. Y bueno, este fondo, como saben, es 100% letra de regulación monetaria del Banco Central. Es de un nivel de súper conservador. Es una rentabilidad diaria que repasamos siempre muy constante, ¿verdad? No tiene sorpresas. Y bueno, y ahí arriba a la derecha es lo que le comentábamos recién del rendimiento muy bueno que tuvimos en enero, que fue de un 9,62% neto, ¿no? Entonces, de vuelta, lo repetimos, ¿por qué fue eso tan bueno? Bueno, porque vimos que las tasas iban a bajar, entonces nos posicionamos de acuerdo a eso y entonces tuvimos esa ganancia por baja de tasas. Bien. Capaz que ahora sí da paso a esa pregunta. ¿Cómo lo ves con este contexto de tasas más bajas para este año? Bien, nosotros lo que estamos viendo es que ya no va a haber quizá bajas muy agresivas de tasa, seguramente se venga alguna baja adicional, ¿verdad? Obviamente hay que ir, nosotros seguimos muy de cerca lo que es la inflación y también lo que es la economía, porque obviamente detrás de esto la baja de tasas también es para impulsar un poco la economía que se está enfriando. Pero bueno, vemos que una tasa que puede seguir bajando un poco, hablando de la de pesos, posicionándonos, y este fondo que siempre no toma, es decir, solamente compra letra de relación monetaria hoy, vemos que el rendimiento seguramente esté alrededor de 6, porque obviamente nosotros no, este fondo no compra solamente instrumentos del Banco Central. Exacto, está un poco ahí, ¿no? En la tasa interna de retorno. Sí. El 6,24 nos daría una pauta donde puede estar el rendimiento. Exacto. Pasamos al Fondo Centenario Ahorro Indexado. Bien, este fondo, como saben, es un mix entre pesos y unidades indexadas. Nosotros lo que hacemos ahí es, de acuerdo a la parte del año que convenga más tener unidades indexadas, como es ahora, hoy es como entre comillas la zafra. Tuvimos un enero, capaz que estaría bueno explicarlo porque el rendimiento de 3,85 fue muy desafiante poder lograrlo. Tuvimos un enero que traía datos de inflación de diciembre que habían sido muy, muy bajos. Negativo. Entonces, eso es importante. Digamos, traer un rendimiento positivo de casi 4% en un mes donde traíamos una inflación negativa es todo trabajo del portafolio manager de tratar de ejecutar muy buena estrategia. Sí, ahí como dice Mónica, o sea, la inflación no es igual durante todo el año, es decir, todos los meses, y hay una estacionalidad, entonces en diciembre, por el UTE premia y demás, hay una deflación. Y después en enero, con el ajuste de tarifa pública que todos conocemos, en enero hay una inflación alta y entonces se capitaliza esa ganancia en la unidad indexada de febrero. Exacto. Entonces, vamos a empezar a ver los rendimientos ahora. Exacto, entonces a partir del 5 de febrero que nosotros nos estuvimos comprando bastantes unidades indexadas para que el rendimiento de febrero, si ustedes ven, si van al rendimiento de febrero del año pasado, fue muy bueno en este fondo y bueno, esperamos que este mes sea muy bueno también. ¿Por qué? Porque la unidad indexada rinde muy bien en febrero, ¿no? En febrero, en marzo y en abril. Febrero es el dato más. Pero bueno, más allá de... ¿Hasta qué mes conviene quedarnos indexado? Bien, más allá de... Sí, febrero es el mes mejor y marzo, abril también son buenos, que decir que le gana la unidad indexada al peso, ¿no? Esos 3 meses. Pero más allá de esa como estacionalidad o oportunidad de inversión, este fondo está creado para aquellos que quieran, primero, una protección inmediata contra la inflación, porque al tener unidades indexadas, hoy estamos acostumbrados a una inflación baja, pero venimos de una historia de inflaciones altas en Uruguay, y nada impide que pueda volver en algún futuro más cerca o más lejano una inflación más alta. Y ahí, Gabriel, déjame como que abrir un paréntesis. No tiene por qué suceder
este año lo mismo que sucedió el año pasado con la inflación, porque los datos que tenemos del año pasado, que integran los datos para este año, son diferentes, ¿no? Venimos de meses, sí, muy bajos, pero esta baja de la TPM, ¿no? Consejos de salarios que ya están rodando, pueden ser que las presiones inflacionarias empiecen a subir. O sea, nosotros vamos a estar observando mucho. ¿Quiere decir eso que se va a disparar? No. Pero lo que sí da este fondo es que frente a presiones inflacionarias futuras, por diferentes aspectos, puede ser suba del dólar, puede ser el tema de que esta baja de TPM haga generar que la economía empiece a trabajar y a subir los precios, con mayor consumo y demás, este fondo da un seguro frente a eso. Entonces, podemos llegar a ver este año, capaz, un fondo centenario ahorro indexado con rendimientos superiores al fondo de liquidez, que el fondo de liquidez se va a quedar anclado a la tasa de TPM hasta que eso empiece de nuevo a subir si es necesario, si hubiera el gobierno que es necesario. Exacto. Así que eso es importante tenerlo todos digamos, en la mente de que este fondo empieza quizás este año a cumplir su rol de protección frente a alguna presión inflacionaria que se ve. Tal cual, como siempre hablamos en inversiones, o sea, los momentos cambian y bueno, este año quizás sea un poco distinto al año pasado, entonces por eso también nosotros quisimos tener distintas opciones de inversión. Entonces este fondo lo que hace es ser distinto al otro, ¿por qué? Porque tiene unidades indexadas que automáticamente protege contra la inflación. Y también tiene una mirada ya no más de liquidez, sino más una mirada más de mediano plazo para aquellos que quieren ahorrar más a largo plazo. Si ven arriba a la derecha está la rentabilidad de los últimos 12 meses, que es 5,65 y la inflación fue 3,46. ¿Eso qué significa? Y bueno, que el fondo le cumplió con su objetivo de ganarle por más de 200 puntos a la inflación. Pasamos ahora a los fondos en dólares. Bien, entonces ahora pasamos al fondo dólares, que este es como saben, el que es el de liquidez de dólares, es el que usan a veces por pocos días, a veces por un mes, a veces obviamente hay gente que lo tiene como ahorro a largo plazo también, pero lo importante de este fondo es que no tenga sorpresas y que todos los días sea un rendimiento muy, muy similar. Invierte casi todo en treasuries americanos y bueno, obviamente lo que hemos visto en los últimos meses es una baja también de la tasa de la Reserva Federal, que hoy por hoy, y como lo vemos para adelante, vemos una tasa que se mantendría igual, por lo menos por los próximos meses, quizá más en el segundo semestre pudiera haber algún cambio, pero bueno, por ahora este fondo lo que va a hacer es algo muy constante, alrededor de como lo ven ahí, en términos netos el 2%, y siempre cuidando la volatilidad. Es un fondo que lo que hace es preservar capital y que siempre sea como una maquinita constante sin sorpresas. Bien. Hoy, ¿en qué fondo conviene estar y hasta cuándo? Lo hablamos a lo último, lo hablamos. Claro que sí. Y el último fondo que ya tiene unos 8 meses de vida es el Centenario Activo Dólar. Acá también hablando con clientes y demás, lo que veíamos era una necesidad de tener otra alternativa a la gestión de dólares, es decir, al que recién hablamos, pero que ya tenga una mirada un poco más de mediano plazo, de largo plazo, y que vaya a capturar un poco más de rentabilidad, es decir, un paso más, tampoco mucho más, es decir, sigue siendo conservador, pero que vaya a capturar un poco más de rentabilidad y aceptando un poquito más de volatilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que un mes pueda ser negativo, pero puede ser sí que algún día tenga negativo. Pero para aquellos que no necesitan sacarlo, es decir, que no van a hacer una inversión de 10 días, por ejemplo. Aunque no lo tengan en un fondo de reserva, digamos que lo están utilizando más como ahorro
¿sí? Como de mayor plazo, siendo siempre un perfil conservador. Nosotros todavía este fondo tiene 7 meses en mercado, estamos en proceso de construcción, ya lo estamos dejando caminar de a poquito más suelto, estamos incorporando algún activo algo más riesgoso, pero siempre teniendo en cuenta la volatilidad, que para nosotros es muy importante eso. Son instrumentos que ustedes están empezando a invertir y eso nosotros lo sabemos y por eso lo tomamos en cuenta. Sí, es un fondo que nos lleva mucho tiempo y es muy demandante, pero también tiene mucho potencial, porque en sí, hoy por hoy todos saben que los spreads, es decir, las tasas en el mundo están más bajas, porque obviamente la Reserva Federal arrastra todo para abajo, pero también en la medida que vayan cambiando las circunstancias, este fondo tiene potencial para rendir más. Pero bueno, el objetivo de este es que rinda un poco más que el otro, pero que tampoco tome demasiado riesgo. Pero bueno, esa es un poco la idea. Obviamente tampoco queremos aburrirlo, queríamos hacer una presentación rápida, pero también abiertos a todas las consultas. Ahí está, la pregunta sobre en qué fondo me conviene invertir, bueno, ahí como siempre, y no es para escaparle, no decir cuál conviene, pero la verdad es que depende de cada uno y de los objetivos que cada uno tenga. O sea, si el capital que yo tengo que quiero invertir, vamos a los extremos, ¿verdad? Es para un fondo de emergencia, donde por si me quedo sin trabajo, por si me surge algún problema que no pueda tener ingresos o no generar ingresos por meses acotados, bueno, siempre vamos a decir, vayan a los fondos de liquidez. Justamente nosotros, el Fondo Centenario de Gestión de Liquidez en pesos, como el Fondo Centenario de Gestión en dólares, cumplen el objetivo de gestionar esa liquidez, de fácil acceso, por eso la liquidación prácticamente es inmediata, para que ustedes tengan acceso y que la evaluación, si bien no tiene grandes rendimientos, pero tenga una evaluación positiva para que ustedes puedan hacer uso de esos fondos frente a emergencias. Ahora, si tenemos un objetivo ya de mediano o largo plazo de ahorro, porque quiero quizás sacar un préstamo en unidades indexadas para comprarme un inmueble, o del estilo, porque no sé, pienso que voy a viajar a Europa dentro de año y medio. Bueno, ahí sí podemos irnos a un fondo que cumpla esa acumulación y podemos ir al Fondo Centenario a ahorro indexado, si hablamos justamente de obtener un préstamo hipotecario, o podemos ir a un fondo activo dólar si lo queremos hacerlo para utilizar ese capital más. Sí, incluso hay opciones, como dice Mónica, de gente o empresas que tienen más de un fondo, entonces los invitamos también a probarlos y en cada momento. Y a conversar con los asesores que les van a dar, quizás les van a hacer alguna pregunta que ustedes se van a dar cuenta cuál cumple mejor su objetivo en las metas que tengan de necesidades financieras. Por ejemplo, el otro día, y también hablando, porque obviamente los fondos tenemos clientes, personas físicas, pero también personas jurídicas, empresas, y conversando con un cliente, con un asesor comercial, decía, bueno, es una empresa, ¿puede ir al fondo activo dólares, era el último? Y yo, bueno, obviamente depende del objetivo que tenga. Si lo va a tener 10 días de inversión, y no le conviene ir al fondo dólares más conservador, para así todo, no hay ninguna sorpresa. Ahora, si el objetivo de la empresa, por ejemplo, es estar 3 meses, 4 meses o más, bueno, perfectamente puede ir al otro fondo y va a capturar un poco más de rentabilidad, pero bueno, obviamente eso es caso a caso, pero acá tenemos toda la mano. Si tengo dólares invertidos en el fondo dólar liquidez, ¿puedo pasar parte de ese dinero al fondo de activo dólar? ¿Es conveniente? Exactamente, sí. Hoy empezamos invirtiendo en el fondo gestión dólares, ¿verdad? Que es el fondo de dólares de gestión. Y quizás ha ido incrementando esos depósitos y ya cubre ese capital de emergencia totalmente. Hace el rescate y se va hacia el otro fondo por la parte que entienda que es necesaria. Sí, y aparte acá es el cambio de moneda, obviamente, ¿no? No, pero este será gestión dólares, misma moneda. Perdón. Misma moneda. No hay ningún tipo de problema en ese aspecto, digamos, y no se cobra ni la salida ni la entrada al nuevo fondo. ¿La baja del fondo de liquidez va a tener baja bruta o será paulatina de 10 a 6? No. Ahí, es decir,
como hablábamos, en enero fue una ganancia extraordinaria porque se produjo la baja de tasas. En realidad no es que el fondo vaya a perder ahora, ni mucho menos, pero sí, es decir, lo normal ahora, nosotros estamos invirtiendo en letras que rinden en 6. Entonces lo normal es que el rendimiento, si bien nosotros podemos anticiparnos a otros movimientos que haga el Banco Central, lo normal es que ya no esté en el 10 sino en el 6. Pero no es que el fondo vaya a perder. O sea, el fondo no va a caer en su valor cuota, ¿sí? Del precio que hoy tiene, un 3%. No va a tener una pérdida por valor cuota. Lo que sí va a seguir devengando su rendimiento al 6%, no al 9%. Entonces, el crecimiento va a ser un poquito más lento, pero va a ser crecimiento igual. Acordémonos que, es decir, también el objetivo de este fondo, también más allá que es de liquidez, es que los pesos no pierdan valor. Exacto. Entonces, uno si lo tiene en el banco o lo tiene en algún lado, es decir, sin invertir, esos pesos, por efecto de inflación, obviamente van perdiendo poder de compra, ¿no? Ahora, este fondo lo primero que debería hacer es intentar que esos pesos no pierdan poder de compra. Y es lo que hacemos. Hoy por hoy la inflación está en 3,46 y las tasas están al 6. Entonces, le está ganando y no está perdiendo. Desde el ETIL se recomienda algún porcentaje de portafolio en fondos de liquidez, 5, 10, por ejemplo. Todo depende de cada uno. Vuelvo de nuevo. Sí, recomendamos que las personas que necesitan tener un acceso a determinada liquidez lo tengan en portafolios de liquidez. No les puedo decir, depende eso de cada uno, del monto total de inversión que tenga, dependerá de las necesidades de gastos mensuales, digamos, o de gastos que entiendan de emergencia, el porcentaje. Pero sí siempre recomendamos un porcentaje. Si no tienen, ¿no?, ingresos recurrentes, o que pueda suceder que esos ingresos recurrentes puedan parar por algún efecto fortuito, se me acabó el alquiler y yo tengo que volver a alquilar el inmueble, por ejemplo, o me quedé sin trabajo, bueno, el famoso fondo de emergencia siempre es bueno. Sí, igual está bueno decir que los 4 fondos se pueden entrar y salir cuando uno quiera, y sin costo, ¿no? Los de liquidez, como dice Mónica, son inmediatos y al otro día ya lo pueden usar. Los otros 2 demoran 2 o 3 días, ¿verdad? Pero los 4 fondos se pueden entrar cuando quieran o salir. ¿Qué fondo va a rendir más en los próximos meses? Bueno, ahí obviamente si comparamos pesos con dólares, ¿no? Hay que ver cuál es también qué va a pasar con el dólar, que es algo muy difícil de decir. Nosotros lo que discutíamos ayer que teníamos comité de inversiones, decíamos, el dólar en Uruguay, el tipo de cambio real, ¿no? sigue bajo. Entonces, es decir, comprar dólares hoy, más allá de que pues siga bajando un poco o no, en un contexto más histórico, es un dólar barato. Entonces, aquellos que quisieran, por ejemplo, ya una mirada un poco más de largo plazo, y tienen pesos e invertir en dólares porque quieren hacerlo o quieren diversificar un poco, bueno, parece ser que este dólar es barato. Eso no quiere decir que quizá caiga un poquito más, pero sigue siendo. Ahora, si el dólar dentro de unos meses está de vuelta por encima de 40, bueno, ahí cambia un poco la cuestión. Pero ¿cuál va a rendir más? Depende del tipo de cambio. Ahora, si comparamos pesos con pesos y dólares con dólares, por los próximos meses el fondo UI va a rentar más que el fondo de pesos. Los próximos 2 o 3 meses. En el año van a estar parecidos, pero va a depender de la inflación. Como decía Mónica hoy, si la inflación está un poco más alta que el año pasado y el fondo UI, el fondo ahorro indexado, le va a ganar al fondo pesos. Y en dólares ahí no. En dólares, en general, la regla va a ser que el fondo activo dólares siempre rente más, un poco más, que el fondo gestión dólares. Exacto. Y siempre teniendo en cuenta que el activo dólar es un fondo algo menos líquido y que puede tener alguna oscilación de valor cuota mayor que el otro, ¿no? Tiene más volatilidad porque el horizonte temporal de la inversión es más largo, por lo tanto tiene más riesgo. Pero si vemos, obviamente, desde que se creó el fondo, todos los meses fueron positivos y todos los meses le ganó al otro. Entonces, eso es el... ¿Qué sugerencias hay para alguien que cobra en dólares pero vive en pesos? Es una buena pregunta.
Hoy por hoy, en realidad, por lo que decíamos recién, vemos un dólar que ya se ha debilitado tanto en el mundo y en Uruguay que salir a vender ahora todos los dólares para invertir en pesos no parece ser lo mejor. Quizá lo que pueda hacer es decir, bueno, vender una parte para cubrir los costos en pesos, pero... Lo puede colocar, vender esa parte y lo puede colocar en la gestión de liquidez en pesos y ir consumiendo la gestión de liquidez pesos, por ejemplo. Claro, y de alguna forma se cubre del riesgo inflacionario en pesos. Exacto. Y la otra parte, quizás más pensando en largo plazo, en dólares, primero para no vender el dólar barato, que puede bajar. Pero además, para no correr ese riesgo de que lo vende hoy y se pierde esa ganancia de que el dólar suba. Pero bueno, puede ser parte y parte. Tenía entendido que hasta abril convenía tenerlo en unidades indexadas y luego pasarlo al fondo en pesos uruguayos. Por lo que dijeron, ahora sería lo mismo, ambas tasas bajarían. De todas formas, anualmente, la de pesos tiene mayor rendimiento, ¿no? Hoy. Hasta hoy, el de pesos ha tenido mayor rendimiento porque las tasas de política monetaria y las tasas en pesos eran muy altas. La política monetaria está cambiando. Exacto. Ahora se equiparó más la unidad indexada con los pesos. Entonces, de acá para adelante, realmente puede ser que rindan igual, entonces hay que ir viendo. ¿Ya está? Bueno, entonces, si ya un poco sobre los diferentes productos hemos tenido las consultas, les comentamos lo que sabemos hoy de la reforma tributaria. Primera anotación, que está vigente desde el 1 de enero del 2026. Segunda anotación es que afecta las ganancias de capital de las inversiones en el exterior. O sea que aquí hacemos la primera separación. Fondo Centenario Gestión de Liquidez pesos, Fondo Centenario Ahorro Indexado pesos, no están afectados. Vamos a ir a los fondos en dólares que sí tienen instrumentos o activos dentro del dólar que pueden llegar a tener ganancias por valuación, ¿sí? Y acá hay dos cositas que quiero aclarar. Primero, si bien la reforma entró en vigor el 1 de enero del 2026, hace 2 días o 3, el Ministerio de Economía dio una dispensa de alguna forma operativa, administrativa, a los agentes de retención de empezar a aplicar esa retención vigente. Varios aspectos a considerar acá. Por un lado, porque el decreto ley que reglamenta esta reforma, que nos dice tal cual cómo afecta a cada instrumento, cómo afecta a cada fondo, en nuestro caso, y demás, no está, ¿sí? Lo están elaborando, están en consulta y se está elaborando este documento que nos va a reglamentar cómo se retiene, a qué tasa se retiene y demás aspectos. Tampoco hemos tenido el tiempo suficiente, y en este caso es el administrador, Valo, el que va a ser el agente de retención, de adecuar los sistemas, porque todavía no tenemos el cómo, entonces, cómo se va a incorporar en los sistemas para empezar a retener. Pero sí, esto es importante, si hay una despensa para la retención, esto no representa una exoneración. ¿Esto qué quiere decir? Nos dieron hasta junio, aparentemente antes de junio va a estar el reglamento, nos dieron hasta junio para hacer un cálculo retroactivo a partir del 1 de enero de 2026. O sea que se va a volcar a la DGI en julio. ¿Ah? Esto es algo importante a entender. En esta nueva ley, hasta ahora, las rentas que estaban grabadas, que eran las sobre los intereses de las inversiones del exterior y demás, se aplicaba un criterio que se llamaba de transparencia fiscal. Lo que se hacía era, no se veía el inversor, sino que se veía el activo que estaba dentro del fondo, ¿sí? Si era, por ejemplo, una nota del Tesoro norteamericana que pagaba un cupón, se retenía sobre el cupón que la nota tenía. Y eso ustedes lo veían en el Fondo Centenario Gestión Dólares con retenciones mensuales que se hacía, como que se les mostraba en el estado de cuenta. Era la cuota parte que ustedes tenían de todo el fondo que se liquidaba mensualmente, ¿sí? Con esta nueva
reforma, se introduce un nuevo concepto, que se dice que si el fondo invierte el 100% en activos del exterior, como es el Fondo Centenario Gestión Dólares, que invierte en Treasury Bills, en fondos de inversión del exterior, en Treasury Notes, ese criterio de transparencia fiscal que va al activo subyacente se elimina y se liquida en cabeza del inversor. ¿Eso qué quiere decir? Cuando el cliente vende el Fondo Centenario Gestión Dólares, si tuvo una diferencia positiva del precio de venta al precio del 1 de enero del 2026, porque ese es el precio que parte, ¿sí? No es cuando ustedes lo compraron los años anteriores, eso no es retroactivo, es hasta el 1 de enero del 2026, esa diferencia positiva se le hace una retención del 8%. ¿Ah? Eso es para el impacto para residentes, por ganancia de capital. Y van a dejar de ver todas las otras retenciones que aparecían diariamente. Ahora, para el impacto, no sé si habrá no residentes acá, esto es algo nuevo, se estaría grabando el 7% que quedaría como un crédito fiscal que el cliente puede, si tiene paga en su país de origen, puede reclamarlo la DGI. ¿Cuál es la ventaja principal en este caso? En que si yo no rescato el fondo, no voy a estar, no se me va a estar reteniendo nada y difiero, digamos, esa realización de la ganancia y eso es muy fácil para ustedes. No sé si ahí hay alguna pregunta. No de todo, de los fondos. Después, con el Fondo Centenario Activo Dólar, recuerden que este es un fondo que nosotros le llamamos de gestión activa. ¿Y cuál era nuestra gestión activa principal? Es que tenía no solo, que hoy sí es así, pero no solo inversiones en el exterior, en fondos de inversión, sino también inversiones locales. Por ejemplo, tenemos ONs de Conaprol en un porcentaje mínimo, pero están. Entonces, en se sigue aplicando el criterio de la transparencia fiscal. O sea, no se va a hacer en cabeza de la inversión, sino que dependiendo de qué activo el fondo tenga, se le va a retener al activo. Y van a estar viendo en este fondo esas retenciones parecidas al Fondo Centenario de Gestión Dólares que hoy podrían llegar a ver diariamente o mensualmente, mejor dicho, mensualmente, si correspondiera a retener. ¿Ah? El impacto, digamos, en el residente va a depender del activo subyacente que tenga el fondo. Lo bueno de esto es que los activos nacionales no están alcanzados por el IRPF y los no residentes están exonerados. ¿Qué se crea dentro de este fondo? Como una cuenta corriente de pérdidas y ganancias, porque eso es otro concepto que esta reforma incorpora. Lo que incorpora puede ser que nosotros en la gestión del fondo compremos o vendamos determinados activos. Si eso, cuando vendemos ese activo, tiene una ganancia, podemos bajarla si hubieron venta de activos con ciertas pérdidas. Y eso lo va a hacer el gestor. O sea que para ustedes, en ese sentido, para el inversor final, no se van a tener que encargar de nada de eso. ¿Ah? No sé si me alguna pregunta. Hay preguntas sobre otros productos, si quieren. Bueno, recuerden, los ETF, lamentablemente, recuerden que esto es un webinar de Fondo Centenario. Si tienen preguntas sobre otros productos, vayan por letir.com o a nuestros canales de soporte. Ahí está, y ahí les contesta inmediatamente. No es que no les queramos dar, pero este es el espacio para Fondo Centenario, dar una respuesta sobre eso, pero este es un espacio para Fondo Centenario. Tomamos igual la inquietud y la consulta porque quizás se tiene que generar algún webinar para otro tipo de productos y bueno, quizás esté saliendo con las demás. Y como último, no sé si dejo para que vayan preguntando si tienen algunas cosas. Como siempre, en nuestra web van a encontrar www.fondocentenarios.com.uy, toda la información de los fondos, reglamentos, los prospectos, las calificadoras. Vamos a estar subiendo a fin de antes del viernes los fact sheets con el cierre del mes de enero, que fue los números que vimos hoy.
y cualquier consulta que haya quedado colgada a contacto.fondocentenario.com.i les vamos a estar respondiendo. Y como siempre, www.letiru.com pueden abrir la cuenta para aquellos que, bueno, hoy se sientan con la seguridad de empezar a hacer sus primeros pasos. Recuerden que los mínimos de los fondos son bajos, 20.000 pesos para los fondos en pesos, $1.000 para los fondos en dólares, y como siempre a las órdenes, y estamos en contacto. Sí, ahí lo último que como decía Mónica, o sea, también los invitamos, a veces suena medio difícil o abstracto entender, pero los invitamos también a probarlo, es decir, probar, abrir la cuenta, ingresar, invertir, o también probar, rescatar, y probar de que realmente funciona eficiente y funciona muy bien. Pero a veces cuando a uno se lo cuenta queda medio como difícil, pero en realidad nuestro objetivo con estos fondos es que sean bien sencillos y bien sencillos de usar. Hay una consulta sobre fondos. Dale. Estimado, si se pretende como una renta mensual, como un apartamento, ¿por cuál se inclinan hoy ustedes de estos fondos? Con un monto de 4 millones de pesos. Invertirlo en pesos. En pesos, claro. Sí. Capaz que, bueno, aprovechando estos 3 meses en el ahorro indexado, sí, no está mal, y ver si no, sí, cómo seguimos con los niveles de inflación, y ver. Y después sí, lo que sí es que él va a tener que tener una conducta, digamos, de retirar ese alquiler, como supuestamente que él querría participar, todos los meses. O sea, se tendría que poner una alarma todos los meses, no sé, el 10 de cada mes, de rescate de tantos pesos que vendría a ser su alquiler. Exacto. Después quiere decir que con esta reforma conviene invertir en pesos y no en dólares. Todo depende. Todo depende. Depende de los objetivos, como hablábamos. Obviamente que se incorpora un costo. Es verdad que nosotros no lo teníamos y que vamos a tener que incorporarlo a nuestras inversiones en dólares. Pero bueno, todo eso tiene que ver con la evolución de las tasas también, ¿no? Casi siempre, digamos que este impuesto sí se puede usar como un elemento de disuadir la inversión en dólares. En este momento, como obviamente esta reforma es un costo más. Alcanza no solamente a los fondos, sino a todos. A todos, ¿no? A las acciones, a los ETF, a los bonos del exterior, que no sean de Uruguay, obviamente el uruguayo. Sí. Si tengo un ahorro en dólares, pero mi objetivo es en unidades indexadas porque pago un préstamo, ¿me puede convenir invertir en el fondo ahorro indexado ahora, aunque venda un dólar barato? Sí, con un manejo de riesgo, sí, en el sentido de que si vos tenés un pasivo en unidades indexadas, está bueno tener un activo en unidades indexadas, porque, es decir, nunca vas a tener un desfasaje. Si, bueno, ¿qué pasa si me sube la inflación o baja el dólar, sube el dólar? Entonces, está bueno eso como el calce de moneda, se le llama. Sí, a calzar los activos y los pasivos. Si la posición es importante, la de este cliente que hoy tiene dólares, o si va a estar haciendo, recibe los dólares y va a estar haciendo como ese fondo en unidades indexadas, lo que siempre en estos casos recomendamos, dado que está en un tipo de cambio bajo, es no vender todo en una, sino quizás es una venta de moneda en el tiempo para ir capturando si hay alguna alza, algo. Eso sería una estrategia pero sí, tenemos varios clientes que tienen préstamos en WIS y que han calzado con un activo en un. Y a ver, obviamente esto del view del dólar no es nada sencillo y obviamente todos lo sabemos, pero hoy por hoy no se ven grandes cambios en el dólar. Si no se ve ni de suba ni de baja. Quizá más a fin de año puede haber algún cambio, pero hoy por hoy no. Entonces, sí, tampoco es que surja alguna cosa. Con la información de hoy, ¿verdad? Entonces, tampoco es que nosotros digamos, bueno, no, que se apure a vender o que se apure a comprar, eso hoy por hoy nadie ve un cambio. ¿El inversor queda obligado a hacer una DJ o con la retención hecha por ustedes es suficiente? Con la retención de nosotros es suficiente. El tema ahí, y el inversor eso lo va a tener que ver sin duda con su contador, acá los contadores van a tener bastante trabajo, es si tiene en varios lugares, ¿no? Quizás si tiene, además del Fondo Centenario, otras inversiones en Letiru, puede ser,
o en otros, en algún banco o en otro tipo de corredor, bueno, hay que ver el global también, porque se permiten hacer determinadas deducciones que hasta el momento no existían, y entonces quizás sí, tenga que hacerlo. Pero digamos que la retención que haga o el administrador, en este caso de los fondos, o el corredor de bolsa, ya deja liberado que el cliente solamente si le conviene va a hacer esa declaración jurada. Y bueno, como mensaje final es eso, decir que nosotros con estos fondos nosotros lo que intentamos es, quizá el uruguayo antes estaba acostumbrado a tener los ahorros o lo que sea sin invertir y acostumbrado a que es decir, lo tengan en el colchón, digamos, y ahora tenemos estos instrumentos muy fáciles de usar y que el objetivo de estos fondos son apreciación de capital, ¿sí? que aumente el capital, ¿verdad? Después, si otro inversor quiere riesgo y más ganancia, bueno, ahí irá a otras cosas. Pero estos fondos son para aquellos que quieren una apreciación de capital tranquila. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en breve. Máximo 130 y no es hasta el final.